Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Hace algunos años me ocurrió algo realmente extraño junto a mi mejor amigo. Yo tenía 15 años en ese entonces, y esa noche decidí quedarme a dormir en su casa. Después de ver varias películas de terror, nos entraron ganas de hacer algo emocionante. Muy cerca de donde vivía mi amigo había una zona destinada a la demolición, una cuadra entera de casas en estado deplorable que serían derribadas pasado mañana. El gobierno local planeaba demolerlas para construir viviendas nuevas en su lugar. Toda el área estaba rodeada por una valla y por todas partes colgaban carteles de advertencia que decían prohibido el paso. Las casas estaban completamente selladas con tablones, puertas y ventanas cerradas a cal y canto. Nadie podía entrar. Aún así, decidimos salir a caminar por esa vieja manzana y tomar algunas fotos al azar. Mi amigo conocía un punto por donde podíamos colarnos en el terreno. Al llegar, notamos que todas las viviendas estaban fuertemente tapiadas, lo que hacía imposible el ingreso. Sin embargo, vimos una casa que tenía una ventana en el piso superior que no estaba tan bien sellada. Desde allí podíamos ver el interior de una habitación. Tomamos una foto con una cámara digital y luego volvimos a casa para revisar las imágenes que habíamos capturado. De pronto nos topamos con la fotografía de esa ventana, y lo que vimos nos dejó helados. Había una mujer vestida con un impermeable marrón, piel muy blanca y cabello negro que caía hasta donde alcanzábamos a ver. La mujer tenía una expresión increíblemente triste. Lo más perturbador fue que no habíamos visto a nadie allí cuando tomamos la imagen. Además, recordábamos bien que tanto las ventanas como las puertas estaban selladas. Decidimos volver a la casa para comprobarlo con nuestros propios ojos. Tras inspeccionar el lugar cuidadosamente, confirmamos que todo estaba completamente cerrado. No había forma de que una mujer pudiera haber estado allí. Historia 2. Esta historia no es mía, sino de un amigo mío que vivía en Japón. Lo llamaré Rita. Todo ocurrió cuando Rita tenía apenas 11 o 12 años. Era un niño bastante atractivo para su edad y no le faltaban admiradores. Sin embargo, hubo una chica en particular cuya obsesión fue más allá de lo normal. La llamaremos Ayano. Ayano era mucho mayor que Rita. Tenía 17 años. Era una conocida suya y vivía a unas casas de distancia. Al principio, Rita no pensaba mucho en ella, hasta que comenzó a seguirlo día y noche. De una forma u otra siempre estaba vigilándolo, ya fuera en persona o a través de redes sociales. Rita empezó a sentirse incómodo cuando Ayano comenzó a enviarle más de 20 mensajes al día. Al principio eran cosas como cuídate, estás bien, swing, duerme bien, etc. Algo inquietante, pero nada alarmante. Sin embargo, con el tiempo los mensajes se volvieron mucho más siniestros. Ya no eran simples saludos, sino frases inquietantes como deberías comerte el almuerzo, justo cuando él lo había omitido, o creo que tu hermanita tiene hambre, justo cuando su hermana menor lloraba. Fue entonces cuando Rita decidió dejar de usar su teléfono y cerrar todas sus cuentas en redes sociales. Pero lo más aterrador aún estaba por venir. La madre de Rita casi nunca estaba en casa, por lo que solía quedarse al cuidado de niñeras. Un día, apareció una nueva niñera. Era Ayano. En ese momento no parecía tan extraño, ya que también cuidaba a sus hermanos. Aunque Rita notó que Ayano empezó a acercarse demasiado a su madre, lo cual no le agradaba nada. Un día, mientras estaba en la escuela, Ayano se le acercó y le dijo que su madre se iría del país durante una semana y que le había pedido que él se quedara en su casa durante ese tiempo. Rita dudó al principio, pero al final aceptó. Después de todo, si era deseo de su madre, no podía negarse. Ayano le aseguró que su madre ya se había marchado.
así que esa tarde se fue a casa con ella. Al llegar notó que los padres de Ayano no estaban. A partir de ahí los recuerdos se vuelven algo confusos. Cuando Rita me contó esta parte de la historia se notaba que aún lo aterraba. Dijo que Ayano empezó a jugar juegos bastante extraños con él, como hacer de cuenta que eran una familia donde ella era la esposa y él el esposo. También jugaban a policías y ladrones, o a ver quién se asustaba primero. En este último lo vendaba de los ojos y lo dejaba solo en una habitación en completo silencio durante horas. Al quinto día de estar en su casa, Ayano se fue a su trabajo de medio tiempo. Dejó las puertas cerradas con llave y las ventanas eran demasiado altas para intentar escapar. Rita se sentó frente al televisor y ahí fue cuando vio una noticia que lo paralizó. Un reporte de un niño desaparecido, y ese niño era él. Antes de que pudiera memorizar el número para llamar, el televisor se apagó repentinamente. Ayano estaba detrás de él, con el control remoto en la mano. Rita entró en pánico. Llorando y gritando, logró soltarse de sus brazos lo suficiente como para abrir una ventana y pedir auxilio a gritos. Por suerte, una pareja pasaba cerca, escuchó sus gritos y llamó a la policía. En menos de una hora los oficiales llegaron. Encontraron a Rita encerrado en la habitación de Ayano, con los ojos vendados y las manos atadas. Dado que Rita era menor de edad en ese momento, no sabe exactamente qué ocurrió con ella. Lo único que recuerda es ver a los policías llevándosela mientras su madre lo abrazaba con fuerza. Después de ese suceso se mudó a Australia y desde entonces no ha vuelto a ver a su secuestradora. Aún hoy estremece al escuchar su nombre. Historia 3. Hace unos 5 años vivía en el centro de una gran ciudad en Estados Unidos. Siempre he sido una persona nocturna, así que era común que me sintiera aburrido después de que mi compañero de cuarto, que definitivamente no era nocturno, se iba a dormir. Para pasar el tiempo solía salir a dar largas caminatas mientras reflexionaba sobre mis pensamientos. Durante 4 años seguí esa rutina, caminar solo por las noches, y jamás tuve un motivo real para sentir miedo. Siempre bromeaba con mi compañero de cuarto diciendo que incluso los traficantes de drogas en la ciudad eran educados. Pero todo cambió en cuestión de minutos una noche. Era miércoles, entre la 1 y las 2 de la madrugada. Caminaba cerca de un parque vigilado por la policía, bastante alejado de mi apartamento. Era una noche particularmente tranquila, incluso para ser un día de semana. Casi no había tráfico y prácticamente nadie caminando. Como era habitual, el parque estaba completamente desierto. Tomé una calle lateral, corta, con la intención de regresar hacia mi departamento, cuando lo vi por primera vez. Al final de la calle, en el mismo lado por el que yo caminaba, se distinguía la silueta de un hombre, bailando. Era un baile extraño, parecido a un vals, pero al final de cada paso hacía una especie de reverencia y luego avanzaba. Podría describirse como que caminaba bailando y venía directo hacia mí. Pensando que probablemente estaba ebrio, me aparté lo más que pude hacia la orilla de la acera para darle espacio suficiente al pasar. Pero cuanto más se acercaba, más notaba la gracia con la que se movía. Era muy alto, delgado, vestía un traje viejo y se desplazaba con una fluidez inquietante. Siguió acercándose hasta que pude ver claramente su rostro. Tenía los ojos muy abiertos, con una expresión desquiciada, y la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, mirando al cielo. Su boca estaba deformada en una sonrisa exagerada, como de caricatura, una sonrisa que parecía forzada y antinatural. Entre esa sonrisa grotesca y la expresión de sus ojos, tomé la decisión de cruzar la calle antes de que llegara más cerca. Aparté la vista de él mientras cruzaba la calle vacía. Al llegar al otro lado miré de nuevo y me detuve en seco. Había dejado de bailar. Estaba parado con un pie en la calle, perfectamente alineado conmigo. Me enfrentaba directamente, aunque seguía mirando hacia el cielo, con esa sonrisa amplia aún en su rostro. Me sentí completamente descompuesto por dentro. Volví a caminar sin dejar de mirarlo. Él no se movió. Avancé una media cuadra y cuando me giré por un instante para ver el camino frente a mí,
Noté que la calle seguía vacía. Aún con los nervios de punta, volteé para ver si él seguía allí, y ya no estaba. Por un momento sentí alivio, hasta que lo vi. Había cruzado la calle y ahora estaba ligeramente agachado. No podía distinguir con claridad debido a la distancia y a las sombras, pero estaba convencido de que me miraba. Habían pasado no más de 10 segundos desde que aparté la vista, así que era evidente que se había movido con mucha rapidez. Me quedé paralizado, observándolo, sin saber qué hacer. Y entonces comenzó a avanzar hacia mí otra vez, con pasos largos y exagerados, de puntillas, como si fuera un personaje de dibujos animados intentando acercarse sin hacer ruido. Pero se movía increíblemente rápido. Ojalá pudiera decir que corrí, que saqué mi gas pimienta o que llamé a alguien por teléfono. Pero no hice nada. Me quedé allí, congelado, viendo cómo el hombre de la sonrisa se acercaba a mí. Y entonces se detuvo otra vez. Estaba a una distancia equivalente a la de un auto, con la sonrisa intacta y la vista aún hacia el cielo. Cuando por fin encontré mi voz, solté lo primero que me vino a la mente. Quise gritar con firmeza: ¿qué demonios quieres?, con tono desafiante. Pero lo que salió fue un susurro tembloroso. ¿Qué demonios? No sé si los humanos pueden o no oler el miedo, pero sin duda pueden escucharlo. Y yo lo escuché en mi propia voz, lo que solo aumentó mi pánico. Pero él no reaccionó. Simplemente se quedó allí, sonriendo. Luego de lo que pareció una eternidad, giró lentamente sobre sus talones y comenzó a alejarse bailando como antes. No quería darle la espalda, así que me quedé observándolo hasta que estuvo lo suficientemente lejos, casi fuera de mi vista. Y entonces me di cuenta de algo. Ya no se alejaba, tampoco bailaba. Observé horrorizado cómo su figura comenzaba a agrandarse. Estaba volviendo hacia mí. Corría. Yo también eché a correr. Corrí hasta salir de esa calle secundaria y llegar a una avenida mejor iluminada, con algo de tráfico. Miré detrás de mí y ya no estaba. Durante todo el camino de regreso seguí mirando por encima del hombro, temiendo ver de nuevo esa sonrisa absurda, pero nunca más lo vi. Viví 6 meses más en esa ciudad y jamás volví a salir a caminar de noche. Había algo en su rostro que me persiguió desde entonces. No parecía borracho, no parecía drogado, parecía completamente y absolutamente loco. Y eso, créeme, es algo muy aterrador de ver. Historia 4. A mediados de los años 80, mi madre trabajaba como empleada de limpieza en Australia. Se encargaba de limpiar casas en zonas suburbanas y, en ocasiones, también realizaba trabajos en áreas rurales o regiones vinícolas. Solía dejar tarjetas de presentación en las tiendas locales y la mayor parte de sus clientes la contactaban gracias a eso o a través de recomendaciones de boca en boca. Un día recibió la llamada de una señora que, por su voz, parecía tener unos 60 años. Le pedía que limpiara su antigua casa de campo. La mujer hizo una gran cantidad de exigencias extrañas, lo cual no era muy común. Mi madre solía reunirse en persona con los nuevos clientes antes de aceptar cualquier trabajo, pero en este caso, la señora se negó rotundamente a encontrarse con ella. Le dijo que dejaría las llaves bajo el felpudo de la entrada. A pesar de lo inusual de la situación, mi madre aceptó, principalmente porque la señora daba señales de tener un alto poder adquisitivo y le ofreció una paga considerablemente mayor de lo que normalmente ganaba por una limpieza. Mi madre fue a la casa un lunes por la mañana y desde que llegó, dijo que sintió un presentimiento extraño. El camino de entrada era larguísimo y la casa estaba prácticamente en el centro de una propiedad inmensa y totalmente deshabitada. Encontró las llaves donde la señora había indicado y comenzó con la limpieza. Aproximadamente 1 hora después de empezar, escuchó cómo se cerraba la puerta trasera. Le habían asegurado que no habría nadie en la casa ese día, así que de inmediato sintió una fuerte sensación de peligro. Se quedó paralizada en la cocina durante lo que describió como 3 o 4 minutos,
aunque pensó que quizá no había pasado tanto tiempo en realidad. Miró por las ventanas. No había ningún coche en los alrededores. Quería marcharse de inmediato, pero solo le quedaban 2 habitaciones por limpiar. Ambas eran dormitorios. Pasaron algunos minutos sin que escuchara ningún otro ruido. Pensando que tal vez no había sido nada o que algo simplemente se había caído, decidió continuar. Caminó por el pasillo y entró en una de las habitaciones. Lo que vio sobre la cama la dejó helada. Había montones de fotografías en blanco y negro esparcidas por todas partes. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que todas eran fotos de ella. Algunas habían sido tomadas en nuestra propia casa familiar. Otras eran de diferentes casas que mi madre solía limpiar. Había imágenes captadas a través de ventanas, por encima de cercas. Era evidente que alguien la había estado vigilando durante mucho tiempo. Desesperada usó el teléfono de la casa para llamar a la policía y luego salió de inmediato, conduciendo hasta el final del camino de entrada. La mujer fue investigada, pero siempre sostuvo que había sido un robo y que alguien había entrado a la casa sin su conocimiento. Después de un tiempo, las autoridades dejaron de seguir la pista. 4 meses más tarde nos mudamos a otro pueblo. Historia 5. Tengo 22 años y este suceso ocurrió hace aproximadamente 1 año y medio. Acababa de mudarme a mi primer apartamento y me encontraba en pleno proceso de instalación. La puerta de entrada al apartamento se cerraba automáticamente con llave al cerrarse, así que bajé a la entrada del edificio para recoger mi correspondencia, mientras hablaba por teléfono con una amiga. Regresé al departamento y me senté en la cama mientras revisaba el correo, aún con el teléfono en la mano. En un descuido se me cayó el teléfono al suelo y rodó hasta quedar debajo de la cama. Me incliné para alcanzarlo, acostándome en el suelo y estirando el brazo. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Había alguien debajo de mi cama. Mis ojos se abrieron de par en par y tuve que contener con todas mis fuerzas el impulso de gritar. La persona que estaba allí yacía completamente inmóvil, con la espalda hacia mí y la cabeza inclinada hacia el pecho, por lo que no podía ver su rostro, y él tampoco podía verme a mí. Tratando de mantener la calma mientras 1000 pensamientos me cruzaban la mente, tomé el teléfono y dije con voz natural: «Perdón, se me cayó el celular. Voy a darme una ducha y te llamo luego». El baño quedaba justo al lado de mi cama, así que caminé despacio hacia él. Cerré la puerta con llave en silencio. Abrí la ducha para que se oyera correr el agua y salí por la ventana lo más rápido que pude. Desde afuera llamé a la policía. Ellos me indicaron que esperara cerca, pero que me colocara al otro lado de la calle y observara si alguien salía por la puerta del edificio. Era verano y aún había luz. Me escondí detrás de un coche estacionado, desde donde podía ver tanto la ventana abierta del baño como la entrada al complejo. Llamé a mi amiga, quien llegó poco antes que la policía. Les entregué mis llaves y entraron al apartamento. Apenas unos minutos después, 2 oficiales salieron sujetando a un hombre delgado, demacrado, con una expresión completamente desquiciada en el rostro. No intentó escapar. El policía, que se quedó a mi lado para tranquilizarme mientras registraban el lugar, me explicó que el hombre había estado esperando frente a la puerta del baño con uno de mis cuchillos de cocina en la mano, esperando a que yo saliera. Ese hombre, aparentemente sin hogar, se las había ingeniado para colarse por la puerta principal de mi departamento mientras yo bajaba a buscar el correo, y se escondió debajo de mi cama con intenciones que prefiero no imaginar. Fue llevado a un hospital psiquiátrico, y yo nunca volví a sentirme igual estando sola en casa. Historia 6. Tenía 21 años cuando mi novia y yo decidimos pasar unos días en la casa rodante de vacaciones de mi familia. Era pleno invierno y afuera caía una fuerte tormenta de nieve. Estábamos acurrucados en el sofá junto al calentador, viendo televisión a altas horas de la noche. El lugar estaba completamente rodeado por bosques en todas direcciones, y lo único que nos separaba del exterior era una puerta de madera con una cerradura rota. La última vez que mis abuelos habían estado allí,
Mi abuelo colocó unos bloques de cemento frente a la puerta como barrera improvisada, ya que la puerta se abría hacia adentro de todos modos. Mientras seguíamos viendo la televisión, mi novia comenzó a sacudirme nerviosa, diciendo que había escuchado algo afuera. Le aseguré que probablemente sería un ciervo o un oso o algún otro animal. Pero 5 minutos después ella volvió a mirarme con los ojos abiertos como platos. Esta vez, yo también lo escuché. Pausé el televisor para escuchar mejor. El sonido venía del pequeño cobertizo donde se guardaba la podadora, junto a donde estaba estacionado mi auto. Todas las luces dentro de la casa estaban encendidas, por lo que si había alguien afuera, definitivamente sabía que estábamos adentro. Mi novia me insistía en que saliera a revisar, pero le dije que estaba loca si creía que iba a hacer eso en medio de una tormenta y con ese ruido. De pronto el sonido cesó. Solo se oía la ventisca azotando todo afuera. Pasaron unos minutos y pensé que ya era seguro apagar las luces interiores, abrir ligeramente las persianas y echar un vistazo afuera. Pero la oscuridad era total y no se veía nada. Encendí la luz del porche y eso me permitió ver buena parte del patio delantero. Allí en la nieve había huellas. No eran de animales. Eran claramente pisadas humanas y llevaban dirección hacia el patio trasero. Caminé hacia la ventana trasera y corrí las cortinas. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, y aunque quise gritar, fue mi novia quien lo hizo primero. A pesar de que no había luces encendidas en la parte trasera, pudimos ver con claridad a un hombre vestido completamente de negro, usando una máscara de Guy Fawkes, una de esas de Vendetta, parado frente a la ventana mirándonos. Cerré las persianas de golpe y le ordené a mi novia que se escondiera en el dormitorio. Corrí al armario y saqué el rifle de caza de mi abuelo. Empujé los bloques de cemento y todo objeto pesado que encontré frente a la puerta para reforzarla. Apagué todas las luces, cerré las demás persianas y me escondí junto a mi novia en una esquina del dormitorio. Entonces se escuchó un fuerte golpe contra la puerta principal. Estaba intentando derribarla. No creo que siquiera haya intentado girar la perilla, pero daba igual. Con esa fuerza, habría podido entrar si no fuera por la barricada improvisada. Después de varios intentos fallidos de abrirla a golpes, todo quedó en silencio. Parecía que finalmente se había dado por vencido. Yo, sin embargo, me quedé despierto toda la noche con el rifle en las manos, mientras mi novia, agotada, logró dormirse. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, hicimos nuestras maletas y nos fuimos de inmediato. Pero hubo algo aún más inquietante. Frente a la ventana delantera había un nuevo rastro de pisadas frescas que se adentraban en el bosque. Desde entonces no he vuelto a ese lugar. Mis abuelos sí lo han hecho y aseguran que no hubo señales de robo ni faltaba nada. Aún así, yo no pienso volver jamás. Historia 7. Cuando mi abuela aún estaba viva, solía caminar todos los días hasta su casa, que quedaba a solo una cuadra, para ayudarla con distintas tareas. Un día, como de costumbre, fui a visitarla a la misma hora de siempre y decidí entrar por mi cuenta. Me sorprendió que la puerta estuviera sin llave. Mi abuela era una mujer muy paranoica y siempre mantenía todo bien cerrado. Desde la entrada noté que la puerta de su habitación, en el segundo piso, estaba abierta y escuché ruidos como si alguien estuviera abriendo y cerrando cajones y armarios. Subí las escaleras mientras llamaba, «Abuela», y cuando estaba a unos 5 pasos de la puerta, esta se cerró de golpe. Toqué con los nudillos y pregunté si todo estaba bien. Justo en ese momento mi celular comenzó a sonar. El número que aparecía en la pantalla era el de mi abuela. Me quedé completamente confundido, pero aún así contesté. Del otro lado de la línea, la voz de mi abuela me dijo que no fuera a su casa ese día, que iba camino al club de adultos mayores. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Colgué sin decir nada más. Me quedé en silencio total. En ese momento comprendí exactamente lo que estaba ocurriendo. Actué como si no supiera nada y respondí en voz alta, «Abuela, estaré abajo». Bajé despacio a la cocina. Tomé un cuchillo y marqué el 911. Arriba en el dormitorio no se volvió a escuchar ni un solo sonido.
Minutos después llegó la policía. Irrumpieron en la habitación de repente y, en ese instante, un disparo retumbó por toda la casa, haciéndome estremecer. Los paramédicos llegaron rápidamente y sacaron al intruso en una camilla. Cuando vi su rostro, lo reconocí al instante. Era el vecino de al lado de mi abuela. Al parecer se había dado cuenta de que mi abuela había salido y aprovechó para entrar a la casa, buscando joyas u objetos de valor. Cuando la policía entró en la habitación, lo encontraron escondido justo al lado de la puerta, empuñando un cuchillo grande. Si yo hubiera abierto esa puerta e ingresado, no estaría contando esta historia. Historia 8. Este es sin duda el recuerdo más escalofriante de toda mi vida. Mi esposa y yo volvíamos a casa después de haber salido a cenar. En cuanto bajamos del auto, notamos algo que nos puso en alerta de inmediato. La puerta principal de nuestra casa estaba abierta. Le pedí a mi esposa que esperara afuera mientras yo entraba rápidamente. Corrí directo a nuestra habitación donde guardaba una escopeta. La cargué y empecé a revisar cada habitación del segundo piso. No había señales de nadie. Después bajé al primer piso y luego al sótano, escaneando cada rincón cuidadosamente. Todo estaba en su lugar. Nada había sido robado ni movido. Llamé a la policía y cuando llegaron les conté todo lo ocurrido. Comenzaron su propia inspección por las habitaciones del piso superior y luego por el sótano, pero no encontraron nada sospechoso. Nos preguntaron si estábamos seguros de haber cerrado la puerta al salir. Yo mismo empecé a dudar. No podía asegurarlo del todo, pero mi esposa insistía con absoluta certeza en que sí lo habíamos hecho. Los policías concluyeron que si alguien había entrado, probablemente se había marchado enseguida, ya que no había signos evidentes de un robo. Mi esposa estaba devastada. Lloraba, diciendo que no se sentía segura dentro de la casa. Yo traté de calmarla lo mejor que pude, repitiéndole que, si alguien había entrado, se había ido deprisa y sin hacer daño. Después de muchas vueltas en la cama, finalmente logré quedarme dormido. Pero no por mucho tiempo. Un grito desgarrador de mi esposa me despertó de golpe. Me giré hacia ella, que miraba fijamente hacia el armario, y entonces lo comprendí como un rayo que atraviesa el cuerpo. Había olvidado revisar el segundo armario. Volteé la vista y por una fracción de segundo vi una cabeza asomándose entre la puerta del armario antes de que ésta se cerrara violentamente. En menos de 5 segundos ya tenía la escopeta cargada y lista. Accioné el mecanismo de carga para que quien estuviera allí supiera que estaba armado. Grité: «Sal de ahí ahora mismo». Y entonces la puerta del armario se abrió. Pero en lugar de rendirse, el hombre salió corriendo desesperado hacia la puerta principal. Pude haber disparado, pero no fui capaz. Se escapó. Nunca lo atraparon. Salió impune. Aún así, creo firmemente que tener esa escopeta en casa nos salvó de un destino terrible. Historia 9. Hace aproximadamente un año, cuando aún vivía bajo el techo de mis padres, empecé a experimentar sucesos extraños en la casa, especialmente en mi habitación. Una noche, mientras permanecía despierto en la cama, escuché un chirrido proveniente del otro extremo del cuarto. Era la puerta de mi armario, que de alguna manera se había abierto sola. Me levanté para revisarla y de forma casi automática, eché un vistazo dentro del armario, como si esperara encontrar a alguien allí, aunque ya tenía 26 años. Por supuesto, no había nadie. Cerré la puerta y regresé a la cama. Más tarde esa misma noche comenzaron unos ruidos extraños, como vibraciones y golpeteos suaves provenientes del techo. Parecía como si algo se moviera dentro de los ductos del aire. Era un sonido muy raro. No tenía idea de qué podía ser. Pero en cuanto cesó, lo olvidé rápidamente y me quedé dormido. A la mañana siguiente le conté a mi padre sobre los ruidos que había escuchado en el ático la noche anterior. Pero para mi frustración no mostró demasiado interés o simplemente no me tomó en serio. Esa noche, mientras yacía otra vez despierto, reflexionando sobre la vida,
El silencio fue interrumpido nuevamente por el lento y crujiente sonido de la puerta del armario abriéndose. Esta vez sentí un miedo real. Sabía con certeza que la puerta estaba completamente cerrada y que se requería girar el picaporte para poder empujarla. Con mucho cuidado volví a revisar el interior del armario, a pesar de que no era muy grande y no había espacio para que alguien pudiera esconderse. Me convencí a mí mismo de que quizá el picaporte estaba flojo o dañado. Esa idea me calmó un poco. Esa misma noche escuché otra vez los ruidos arriba, exactamente como la noche anterior. A la mañana siguiente logré convencer a mi padre de que revisara la puerta del armario, pero tras examinarla concluyó que no había nada malo con ella. Cuando la cerró y tiró de ella, estaba firmemente asegurada. Como era de esperarse, insinuó que probablemente yo la estaba dejando mal cerrada, pero yo sabía perfectamente que no era así. Esa noche decidí quedarme sentado, esperando que todo ocurriera de nuevo, y como si siguiera una rutina, la puerta del armario volvió a crujir y se abrió lentamente. Esperé el sonido en el techo, pero esta vez no vino. Solo hubo un largo silencio. Encendí la lámpara de mi mesa de noche y dirigí la mirada hacia la rejilla del aire acondicionado. Lo que vi me hizo gritar con todas mis fuerzas. A través de la rejilla pude ver claramente dos ojos bien abiertos mirándome fijamente desde el interior del conducto. Mis padres entraron corriendo a mi habitación, alarmados, preguntándome si me había vuelto loco. Les expliqué todo con detalle, pero sus rostros lo decían todo. Pensaban que había perdido la razón. No fue sorpresa que lo atribuyeran a un sueño o a mi falta de descanso. Incluso comenzaron a sermonearme por trasnocharme. Pero hasta el día de hoy sé que no lo imaginé. Fue demasiado real. El hecho de que la puerta del armario se abriera una y otra vez no fue producto de mi mente. Jamás he sido creyente en lo paranormal, pero sinceramente, no tengo otra explicación para lo que ocurrió durante esas 3 noches. Historia 10. Vivo en Los Poconos con mi esposa y mis hijos. A unas pocas cuadras, aproximadamente a 1/4 de milla desde nuestro patio trasero, hay un pequeño lago. Hasta la semana pasada solía llevar a mis hijos a nadar allí con frecuencia, pero eso se acabó. No pienso dejarlos volver a ese lugar jamás. No he contado esto a nadie, por miedo a sonar completamente loco. Fue el sábado pasado. Fuimos al lago como de costumbre y colocamos nuestras sillas sobre la arena. Es como una pequeña playa privada en nuestro propio patio trasero. Siempre ha sido algo increíble. Mi esposa y yo nos sentamos en nuestras sillas de playa disfrutando del sol, mientras los niños jugaban en el agua, chapoteando felices. Siempre les recuerdo que no se alejen demasiado, ya que aún son pequeños. Uno tiene 6 y el otro 8. Ese día estuvimos allí un buen rato, casi 2 horas. Ninguno de los dos tenía ganas de meterse al agua. Con el tiempo mi esposa se cansó y decidió regresar a la casa. Yo acepté quedarme un poco más con los niños, ya que seguían divirtiéndose muchísimo entre la arena y el agua. El sol comenzaba a ponerse y yo empezaba a sentir el cansancio. Noté que se estaban adentrando un poco más de lo que yo consideraba seguro, así que les grité para que regresaran hacia la orilla, pero no me escucharon al parecer. Me levanté para acercarme más y llamarlos de nuevo, pero entonces vi algo en el agua, una figura redonda de color negro, y se movía. Se movía en dirección a mis hijos. Corrí al agua lo más rápido que pude, gritándoles que salieran. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, los tomé y los saqué yo mismo. Me giré hacia el agua para ver la cosa, y ya no estaba. Había desaparecido. Mis hijos estaban confundidos, no entendían nada, y yo no supe qué decirles. Solo les dije que ya era hora de volver a casa. Recogimos nuestras cosas y caminamos en silencio de regreso. Pero al llegar a casa, no me sentía tranquilo. Todo lo contrario. Lo que había visto en el agua no se parecía a ninguna criatura marina que yo conozca. La cena ya estaba servida cuando llegamos. Comí lentamente, dándole vueltas al asunto, sin saber si debía contarle a mi esposa.
Ella notó mi actitud y me preguntó qué me pasaba, por qué comía tan despacio. Decidí que no era el momento y no dije nada. Después de cenar tomé una linterna y regresé solo al lago. Ya había oscurecido por completo. Al llegar me detuve por un momento sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Apunté la linterna hacia la superficie del agua, escaneando todo el lago, buscando esa figura negra. Y entonces lo escuché. Un fuerte chapoteo proveniente del agua. No era un sonido cualquiera. Era el tipo de salpicadura que hace algo saliendo del agua. Pensé que quizás era algún animal. Apunté la luz por todos lados buscando el origen del sonido. Y lo encontré. Y en ese momento supe, sin lugar a dudas, que me había equivocado por completo. Frente a mí de pie estaba la silueta de una figura humanoide. Tenía el cabello largo, negro, cubriéndole completamente el rostro. Solo estaba allí, mirándome, o al menos eso parecía. No estoy seguro de si me estaba viendo directamente. Yo no podía verle los ojos. Solté la linterna del susto y salí corriendo de inmediato, sin mirar atrás, hasta llegar a mi casa. Cerré la puerta de golpe, con el corazón latiéndome en la garganta. No le conté a nadie sobre esto. Ni siquiera ahora me atrevo a decirlo en voz alta. Lo que más me aterra es que ese lago está a solo un cuarto de milla de mi casa. Y por todo lo que sé, esa cosa podría estar mirándome ahora mismo, a través de la ventana mientras escribo esto.